Buenas noches, queridas y queridos estudiantes. En esta oportunidad les voy a grabar un video que tiene relación con el balance de ecuaciones redox en medio ácido. Ahora, para comenzar, primero quisiera mencionarles que el ejemplo que les voy a mostrar tiene que ver con uno de los componentes que se utilizan para la purificación del agua. Por ejemplo, este que tenemos acá, el anión dióxido de manganeso, deriva de una sal llamada permanganato de potasio. Este componente es el que se utiliza, es uno de los que se utiliza para poder generar un proceso de oxidación en la materia orgánica y así poder degradarla. ¿Ya? Bueno, pero el objetivo, ¿cierto?, es explicarles este proceso de balance de ecuaciones. Entonces, lo que tenemos que hacer primero es determinar el estado de oxidación de cada elemento presente en la reacción. Y para eso tenemos que aplicar unas reglas, las reglas que les presenté en el PPT en la actividad anterior. Entonces, primero vamos a determinar el estado de oxidación de los elementos presentes en el dióxido de manganeso. Entonces, bueno, les comenté también o les señalé que en las reglas que el oxígeno en la mayoría de los compuestos tiene un estado de oxidación de -2. Entonces eso nos permite poder determinar el estado de oxidación del elemento que lo acompaña, que es el manganeso. Manganeso más el estado de oxidación del oxígeno, que es -2, lo multiplicamos por la cantidad de oxígenos, que son 2, y eso lo igualamos a la carga de la molécula, ya que en este caso la carga es negativa, es -1. Entonces, de esa manera despejamos, ¿cierto? Aquí nos da -4, pasa al otro lado como +4, mantenemos el -1 y nos daría +3. ¿Por qué coloco ese signo? Porque nos estamos refiriendo a los estados de oxidación. Solo por esa razón están los signos ahí presentes. Entonces, ahora tenemos que el manganeso tiene un estado de oxidación de +3, el oxígeno, que por regla general señala que tiene un estado de oxidación de -2, el cloro que está en su estado libre, es decir, que no está enlazado con ningún otro elemento químico, quiere decir que su estado de oxidación va a ser igual a la carga que contiene este anión, que en este caso es -1. Lo mismo pasa con el manganeso, está en su estado libre, la carga es el estado de oxidación es de +2, y en el caso del cloro, diatómico porque está unido el cloro con otro cloro, ¿verdad? Es una molécula homonuclear, y entonces en este caso también la regla aplica a que el estado de oxidación en este caso es 0. ¿Ya? Si tienen dudas con las reglas, por favor, les pido que puedan revisarlas nuevamente en el material que subí hace unas semanas atrás. Ya, entonces ahora que tenemos los estados de oxidación, nosotros identificamos cuáles son los que cambian en el proceso de reacción química. Por ejemplo, en el caso del manganeso, que tenemos que en el reactivo es +3 y en el producto es +2, vemos que cambia. Por lo tanto, ese cambio en este caso se debe a una reducción, porque pasa de +3 a +2, ¿ya? Disminuye el estado de oxidación. Bueno, el del oxígeno no lo tomamos en cuenta porque en el producto de momento no tenemos oxígeno. Y evaluamos el estado de oxidación del cloro, que es igual a -1, y en los productos es igual a 0. Y si pensamos, ¿cierto?, en una recta numérica, el -1, ¿cierto?, es menor que el 0, ¿verdad? Entonces, del -1 pasó al 0, es decir, que el estado de oxidación aumentó. Ya, entonces tenemos que, para poder plantear nuestra semirreacción, nuestras semirreacciones, tenemos semirreacción. Recuerden que la oxidación tiene que ver cuando un elemento entrega electrones
y para identificarlo numéricamente es aquel elemento en el cual su estado de oxidación aumenta. Entonces, en el caso del manganeso disminuyó, por lo tanto descartamos a esta sustancia, y en el caso del cloro, del anión cloruro que pasó de -1 a 0, aquí podemos identificar que hubo un aumento. Por lo tanto, podemos decir que esta es una semireacción de oxidación. ¿Por qué? Porque el número de oxidación aumentó. Entonces colocamos que el cloro negativo que estaba en los reactantes pasó a cloro 0, ¿ya? O a un cloro estable, a una molécula de gas estable. Esta es la oxidación. Por otro lado, la otra sustancia entonces ocurrió que aceptó electrones porque pasó de +3 a +2. Su estado de oxidación disminuyó, por lo tanto aceptó electrones. Entonces colocamos toda la fórmula química del componente. De esa manera. ¿Ya? Oxidación, aumentó el número de oxidación. Reducción, porque pasó en +3 del manganeso a +2. Ya, ahora el siguiente paso que nos permitirá balancear esta ecuación en medio ácido es balancear todo aquello que sea diferente al oxígeno y al hidrógeno. En este caso, el cloro obviamente no corresponde ni a oxígeno ni a hidrógeno, por lo tanto lo que tenemos que hacer es balancear la cantidad. Aquí tenemos un solo cloro, aquí tenemos 2, por lo tanto lo ajustamos colocando un 2 adelante. ¿Ya? Ahora, para el caso del manganeso, aquí hay 1 y aquí también hay 1. Por lo tanto, no hay que colocar ningún número, ningún coeficiente estequiométrico. ¿Ya? Este 2, recuerden que hace referencia al estado de oxidación, no a la cantidad de átomos que hay. Ya, ahora, esto lo voy a escribir en más pequeñito para que me alcance toda la explicación. Ya, ahora lo que tenemos que hacer es balancear aquello que corresponda al oxígeno. Como en este caso no hay oxígeno, nos saltamos ese paso y evaluamos la segunda semireacción. En este caso tenemos 2 oxígenos y aquí no tenemos ninguno. Por lo tanto, ese paso señala que los oxígenos se balancean en forma de moléculas de agua. Por lo tanto, si tengo 2 oxígenos acá, tú en el lugar que falte agregas esa cantidad que falta en forma de agua. Como hay 2 oxígenos acá y aquí faltan 2 oxígenos, esos 2 oxígenos tú los balanceas en forma de agua. ¿Ya? Ahora, como agregamos agua aquí, obviamente que agregamos también átomos de hidrógenos. Y aquí no hay átomos de hidrógenos, por lo tanto, para balancear los hidrógenos, estos se balancean en forma de cationes. Esto también lo voy a ubicar en más pequeñito para que me alcance la explicación. Entonces, acá tenemos 4 hidrógenos, acá no tenemos ninguno, por lo tanto colocamos 4 hidrógenos pero en forma de cation, es decir, con carga positiva. ¿Ya? Eso de momento. Espérenme un poquitito porque voy a reacomodar esto. Nos faltan varios pasos todavía. Espérenme. Todo queda tal cual. Ya solo estoy arreglando esto para que me alcance en esta mini pizarra la explicación. Ya. Ahora lo que tenemos que hacer es determinar la carga global que hay en cada semireacción. Ahora, ¿qué son las cargas globales? Las cargas globales hacen referencia a las cargas totales que hay tanto en reactivos como en productos en cada semireacción. ¿Ya? ¿Y cómo determinarla? De la siguiente manera. En este caso,
tenemos que el cloro tiene una carga negativa, ¿cierto? Pero como está duplicada esta carga, colocamos aquí que la carga global de todo este reactante es igual a -2. En este caso, como no tenemos ninguna carga, es decir, esta sustancia está neutra, colocamos que la carga global es igual a 0. En este caso, tenemos que hay 4 cargas positivas para el caso del hidrógeno que estaba cargado, ¿cierto? Positivamente, pero tenemos un coeficiente estequiométrico de 4, por lo tanto, esta carga se multiplica por 4. Tenemos 4 cargas positivas, ¿ya? Más esta sustancia tiene una carga negativa, entonces colocamos una carga negativa. Y eso nos da igual a +3. Esa sería la carga global que tenemos en esta semireacción de reducción, en los reactantes. +3. Ahora, en los productos tenemos que la carga global, bueno, de este elemento es +2, pero el agua está neutralizada, por lo tanto no lo tenemos que sumar con nada. Ya, una vez que identificamos las cargas globales, tenemos que agregar electrones para saber cuántos electrones se perdieron y cuántos electrones se aceptaron. Ahora, ¿dónde se ubican los electrones? Se ubican en el lugar donde la carga global sea mayor. Entonces, en la primera semireacción tenemos un -2 y un 0. Por lo tanto, el 0 es mayor que el -2. Aquí vamos a ubicar electrones. ¿Cuánto es la diferencia? La diferencia de -2 a 0 es 2. Ahora, nos vamos a la semireacción de reducción. Aquí tenemos que la carga global es de +3 y aquí que es de +2. Por lo tanto, la diferencia es de 1. ¿Dónde vamos a colocar esa diferencia? Donde la carga global es mayor. En este caso, en los reactantes. Aquí vamos a colocar el electrón. ¿Ya? Ahí vamos a colocar la diferencia. Ahora, podemos afirmar que en esta semireacción, ¿cierto? En la primera semireacción tenemos una liberación de 2 electrones y aquí de un solo electrón. Sin embargo, sucede que lo que tenemos que hacer ahora es ajustar las cargas, los electrones. Al ajustarlos, esto hace referencia a que tenemos que igualarlos para que al sumar ambas semireacciones, esto nos dé un valor de 0. ¿Por qué? Porque en una ecuación química no se representan los electrones que se liberan ni que se transfieren, ¿ya? Solamente este paso nos sirve para identificar cuántos electrones hubieron, ¿cierto?, involucrados en el proceso. Y lo vamos a determinar enseguida, ajustando, ¿cierto?, esta semireacción. Solamente aquí estoy acomodando para poder explicar, para que me quede espacio. Entonces, cierto que aquí tenemos 2 y aquí tenemos 1. Por lo tanto, nos conviene multiplicar la segunda semireacción por 2. Ya al multiplicarla por 2, eso nos va a permitir igualar la cantidad de electrones. Sin embargo, todos los coeficientes estequiométricos vamos a tener que amplificarlos por 2. Entonces, en este caso tendríamos que colocar 2 electrones. Aquí 2 por 4, 8. 2 por 1, 2. Aquí también hay un 1, entonces simplemente le colocamos 2 adelante. Y 2 por 2, 4. Ahora sí, que tenemos todo ajustado. ¿Ya? Tenemos los electrones que se liberaron o los electrones, ¿cierto?, que se recibieron, que tienen que estar en la misma cantidad.
porque recuerden que la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma o se transfiere. En este caso, para mantener la materia, era necesario, ¿cierto?, ajustar la ecuación. Y lo que vamos a hacer ahora es sumar ambas semirreacciones. Ahora, para sumar, lo que tenemos que tener en cuenta es que siempre tenemos que sumar las mismas especies. Tienen que tener, ¿cierto?, los mismos elementos químicos, las mismas cargas, las mismas cantidades. De lo contrario, si no están presentes en ambas semirreacciones, simplemente tú lo bajas, ¿ya? Entonces, este anión cloruro, como no está presente en ninguna otra parte, porque este es un gas cloro y este es un anión cloruro, son distintos. Por lo tanto, todo esto lo bajamos. 2Cl menos. Seguimos con los electrones. Aquí tenemos 2 y el objetivo, ¿cierto?, era eliminarlos. 0. Aquí, ¿cierto?, tenemos los cationes de hidrógenos que no se repiten en ninguna parte, por lo tanto se baja. Lo mismo sucede con el dióxido de manganeso. Lo bajamos. Lo mismo ocurre con el gas de cloro. Hacemos lo mismo con el catión manganeso. Y por último con el agua, con las 4 moléculas de agua. Y de esta forma podemos comprobar que nuestra ecuación esté equilibrada. Aquí tenemos 2 cloros, aquí también, está perfecto. Aquí tenemos 8 hidrógenos, aquí 4 por 2, 8 hidrógenos, perfecto. Aquí tenemos 2 manganesos, aquí también, por lo tanto están ajustados. Aquí tenemos 2 por 2, 4 oxígenos y aquí 4 por 1 oxígeno del agua, 4. Está completamente ajustado en medio ácido. Este es el indicador del medio ácido, ¿ya? Los cationes de hidrógenos presentes en la reacción. Ya, espero que les haya quedado claro. Se van a encontrar con este mismo ejemplo en el PPT, para que así puedan entender mucho mejor este ajuste de reacciones. Que estén muy bien. Un abrazo a todas y a todos.